Muy buenas tardes, profesor. Este es nuestro trabajo control automático de temperatura usando integrales con control PID. El grupo se conforma por Omar Alejandro, Jimmy Mundaca, Daniel Castro y Bastián Bravo, quien les habla. Definición del proyecto. Control PID en PLC. El controlador PID es una función incorporada en los PLC industriales para el control automático de procesos. Su objetivo es alcanzar y mantener un valor deseado mediante una señal de realimentación del proceso. La aplicación que utilizaremos es el control de temperatura en un horno. En esta aplicación, el controlador PID debe alcanzar y mantener la temperatura deseada, que en este caso es el set point del horno. Y para ello, debe leer la temperatura desde un sensor, ya sea una PT100 o una termocupla, y poder modificar la temperatura del horno mediante un actuador. Por ejemplo, una resistencia eléctrica, para llegar al valor del set point, tiene que pasar por todo el proceso que podemos apreciar aquí abajo. Primero, entra el dato principal, pasa por el controlador y cuando va hacia la salida, automáticamente se devuelve y llega como un dato llamado error. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos cuál es el valor deseado y el nuevo dato es el error. Lo que hace el controlador PID es, cada vez que va viajando este dato, lo va regulando hasta que el valor deseado sea el indicado. Vamos a ver los temas, nociones matemáticas y problemática. Identificar aplicaciones prácticas del uso de integrales definidas en el análisis de señales eléctricas aplicadas al control PID de temperatura de un horno industrial, en contextos relacionados con la automatización y robótica. Las nociones matemáticas son integral definida como acumulación o área bajo la curva. Esta nos permite determinar el valor total acumulado de una variable que varía en el tiempo, como energía, carga eléctrica o, en este caso, temperatura. Integrales en sistemas dinámicos. En un controlador PID, el término integral se utiliza para corregir errores acumulados en el tiempo, compensando desviaciones que el control proporcional no logra eliminar. ¿Cuáles son las problemáticas que vamos a abordar? Comenzando por la primera pregunta, ¿de qué forma el cálculo integral ayuda a estabilizar variables eléctricas o térmicas antes de alcanzar niveles críticos? El uso de integrales definidas permite predecir y suavizar variaciones en señales eléctricas, acumulando errores pasados para ajustar el control de una manera anticipada. Siguiente pregunta, ¿qué consecuencias tendría en el control del horno si se eliminara el término integral del controlador PID, considerando que la temperatura inicial es de 80 grados y el set point, valor deseado, es de 100 grados Celsius? Si se elimina la integral del PID, la temperatura no llegará al set point. Se requieren mayores ajustes proporcionales que pueden ayudar a causar oscilaciones. La respuesta ante perturbaciones empeora y disminuye la estabilidad y precisión del control del horno. ¿Y por qué es importante acumular el error en un controlador PID mediante la integral? El término integral permite corregir errores residuales que el control proporcional no puede eliminar, asegurando que la variable, que en este caso es la temperatura del horno, alcance y se mantenga en el valor deseado de forma estable. ¿Cuáles son los objetivos? Comenzando por el objetivo general, es poder aplicar el concepto de integral definida en un sistema automatizado para el control PID de la temperatura de un horno industrial. Y los objetivos específicos son poder representar el error acumulado de temperatura mediante una función matemática que permita su análisis a través de integrales. Diseñar un sistema de control automático PID que corrija dinámicamente la temperatura a partir del valor de la integral del error. Evaluar la estabilidad y precisión del control, considerando perturbaciones externas y variaciones térmicas del horno. La presentación del producto. Este prototipo funciona de la siguiente manera. El proyecto consiste en implementar un control PID en un horno industrial tradicional
utilizando un PLC de la marca Siemens y una pantalla HMI para la configuración de los parámetros. Su propósito es mantener la temperatura estable y precisa, corrigiendo los errores acumulados mediante la acción integral, lo que permite reducir el consumo eléctrico y mejorar la eficiencia y seguridad del sistema térmico. Hola, aquí les habla Daniel Castro y vamos con las preguntas claves. ¿Qué son en este tipo de proyectos? Son aquellas que guían el análisis térmico y matemático del control PID aplicado a un horno industrial. ¿Cómo se relaciona la integral con el comportamiento térmico? ¿De qué manera la integral permite corregir errores acumulados para alcanzar el set point de forma más precisa? ¿Cómo contribuye la integral a mantener la estabilidad y seguridad del sistema de control de temperatura? 1. ¿Cómo se relaciona la integral con el comportamiento térmico del horno? La integral del error permite al controlador PID evaluar el historial térmico del sistema. Esto nos permite acumular las desviaciones respecto al set point. Esta acción considera no solo el estado actual, sino el comportamiento global del horno. ¿De qué manera la integral permite corregir errores acumulados para alcanzar el set point de la forma más precisa? Bueno, el término integral suma las diferencias entre la temperatura real y el set point a lo largo del tiempo. Estas acumulaciones generan una señal correctiva que compensa errores persistentes, eliminando el offset térmico y permitiendo que el sistema alcance el valor objeto con mayor precisión. ¿Cómo contribuye la integral a mantener la estabilidad y seguridad del sistema de control de temperatura? La acción integral reduce fluctuaciones térmicas al corregir errores sostenidos, evitando sobreimpulsos y oscilaciones. Esto mejora la estabilidad del sistema y garantiza condiciones seguras de operación. Esto es especialmente en procesos industriales donde la precisión térmica es crítica. Los temas iniciales involucrados. Tenemos el cálculo integral, las integrales definidas y el teorema fundamental del cálculo. El horno industrial. Lo que se propone es implementar, ya en un horno industrial tradicional, un PID que ayude a estabilizar la temperatura y reduciendo el consumo eléctrico. Sistemas dinámicos. Describe cómo una variable térmica cambia con el tiempo, generalmente modelado por ecuaciones diferenciales. La solución analítica. Un ejemplo. En un horno controlador por PID se puede modelar la temperatura como una función de temperatura en función del tiempo y resolverla para predecir su comportamiento. La estabilidad del sistema es estable si, ante una perturbación, regresa al estado de equilibrio, por ejemplo, el set point de temperatura. La instrumentación y sensorización industrial. PT100. ¿Qué es una PT100? Es un sensor de temperatura preciso que se utiliza ampliamente en una variedad de aplicaciones industriales. Se basa en la variación de la resistencia eléctrica de un hilo de platino en función de la temperatura. Principalmente su composición es de platino, un metal que ofrece alta estabilidad y linealidad en la medición de temperatura. El rango de medición soporta desde los menos 200 grados Celsius hasta los 600 grados Celsius. La termocupla permite medir la temperatura mediante una señal eléctrica. Dicha señal puede medirse mediante el cambio de milivoltios entregado por el instrumento de medición. Los materiales que componen la termocupla son el cromel compuesto por níquel y cromo. El rango de temperatura que cubre este tipo de termocuplas oscila entre los menos 200 grados Celsius y los 1300. Esto hace que la termocupla tipo K
sea un sensor viable para este proyecto de un horno industrial y así facilite las mediciones correctas de temperatura. La necesidad de incorporación de herramientas tecnológicas. En este proyecto usamos herramientas tecnológicas para pasar de la teoría a una implementación práctica y precisa. En este proyecto se integraron sensores de temperatura, ya sea la PT100, que soporta los 600 grados Celsius, y la termocupla, que soporta los 1300 grados Celsius, y estrategias de control basadas en sistemas escala aplicados a un horno industrial. La arquitectura incluye elementos diferenciales e integrales, permitiendo un control térmico robusto y adaptable. Las herramientas elegidas como grupo fueron MATLAB y Simulink, ya que nos facilita el diseño y simulación de controladores PID con visualización en tiempo real. Esto nos permite, además, cómo se comporta la gráfica en el tiempo. Además, se incorporaron herramientas tecnológicas como el software de automatización Siemens para la programación del PLC. Siemens tiene su propio software llamado TIA Portal y una pantalla HMI para la adquisición de datos en tiempo real. Esto nos permite interactuar directamente con el sistema y monitoreo continuo de las variables críticas. Nuevamente Bastián Bravo. Ahora veamos cómo se relaciona la integral con el comportamiento térmico. Bueno, acá lo que explicamos es cómo usamos el cálculo integral para analizar el rendimiento térmico del horno de nuestro proyecto. La integral nos permite medir cuánto tiempo y cuánto se desvía la temperatura real del horno respecto al valor que queremos mantener, que en este caso es de 100 grados Celsius. En el experimento definimos un set point de 100 grados Celsius y observamos cómo se comporta la temperatura real, que llamamos IDT, durante los primeros 50 segundos. La integral que se muestra nos dice el error acumulado, o sea, cuánto se alejó la temperatura del objetivo y por cuánto tiempo. Si el resultado de esa integral es bajo, significa que el horno se mantuvo cerca de los 100 grados Celsius la mayor parte del tiempo. Eso indica un buen control. En cambio, si el valor es alto, significa que hubo muchas desviaciones o que tardó mucho en estabilizarse. Por lo tanto, el sistema de control necesita un ajuste. En resumen, la integral nos sirve como una herramienta para poder cuantificar el rendimiento térmico del sistema. No solo vemos la temperatura, sino también cómo evoluciona con el tiempo y cuán estable logra ser el control. Hola, buenos días, mi nombre es Omar Alejandro. Vendré a explicar la parte de lo que corresponde al cálculo del área de una función propuesta por nosotros, que en este caso sería IDT. Condiciones clave: evaluada en 0, su valor sería 80 grados Celsius. El cruce por 100 grados Celsius genera un TC de 1,386 segundos. ¿Ya? Este TC lo evaluamos en las exponenciales ya. Acá hay dos exponenciales propuestas en la función. Exponencial de menos TC da un cuarto. Exponencial de elevado a menos 0,05 TC, un medio. Esos valores serán reemplazados posteriormente cuando se haga el cálculo de las integrales ya. La expresión IDT menos 100. ¿Ya? Aquí por tramo hay un tramo de 0 a TC y de T a TC. Serían dos tramos. Integral por tramo. En este caso el área A1 sería el total de la suma de las dos, de los dos tramos. La primera integral lo evaluamos de 0 a TC con el primer tramo de la función y la segunda integral de TC a 50 con el segundo tramo de la función. Hacemos las primitivas, los cálculos. Resolvemos la integral. Bueno, nos da este resultado, como vemos acá. Para posteriormente
evaluación paso a paso de la primera integral. Esta la evaluamos de 0 a TC, en la cual genera un área de 10 unidades al cuadrado ya, del primer tramo de la integral. El segundo tramo de la integral, y 2 que evaluamos de TC a 50, genera un área de 10 unidades al cuadrado igual. Bueno, como resultado final, la suma de las dos integrales por tramo, y 1 y 2, 10 más 10 vendría a generar 20 unidades al cuadrado. Bueno, aquí como vemos el código de Command Windows más Plat genera la gráfica asombrada del área 1, en este caso el área total que estamos haciendo el cálculo teóricamente. Comienza, bueno, un comienzo de 80 grados Celsius, el overshot para un PID de un PT100 o una termocouple. Bueno, en este código va a dar como resultado los resultados calculados teóricamente. Aquí el resultado lo va a entregar de manera a través del software, ¿ya? Para comprobación de los resultados que hicimos anteriormente. Va a dar tanto la gráfica de la oscilación de la función con el set point, o que sería 100 grados Celsius, y también el área bajo la curva que estamos calculando. Bueno, acá tenemos la comprobación de los resultados teóricos, ya, el cálculo de la salida de la consola Command Windows. Bueno, para este caso los dio con valores exactos, correspondan a lo que calculamos teóricamente, ya, de la función que nosotros propusimos. Aquí, como se ve ahí en los resultados, se ve el cálculo del TCE en segundos, que vendría a ser 1,386, bueno, con más dividido aquí. Cálculo analítico, la integral 1, 10 unidades al cuadrado, integral 2, 10 unidades al cuadrado, y la suma de las dos, 20 unidades al cuadrado, ¿ya? Acá se verifica también verificación numérica, ya, el cálculo del área, que vendría a ser el overshot. Este es la función donde crece más exponencialmente, ¿ya? Con un TC pico, que vendría a ser el máximo de donde alcanza su altura. ¿Ya? Bueno, acá vemos el resumen final de la función que volamos, ya. El valor inicial, el TC, el máximo de la función donde se eleva, la estabilización de 100 grados Celsius, que eso es lo correcto para esta propuesta de una temperatura de un horno, ya. Bueno, acá vemos también la suma del área, que da como resultado 20 unidades al cuadrado, que vendría a representar el área que estamos calculando. Bueno, aquí vemos la conclusión de la gráfica, la respuesta del sistema a la evaluación de la función que propusimos. Bueno, aquí se ve una función que comienza de 80 grados Celsius y va creciendo. Genera un subamortiguamiento en el tramo del TC, del punto rojo, hasta 10 segundos aproximadamente. Bueno, la partida acá, como le dije, parte de 80 grados Celsius, temperatura inicial, con una diferencia de menos 20 grados Celsius, por debajo de la referencia. El cruce del TC, bueno, aquí como el punto rojo. Primer cruce con la referencia, en este caso la señal de la referencia o el set point, que vendría a ser 100. En la constante que está en la función I de t. Punto de transición subamortiguado a sobrepaso, ¿ya? En esa creciente de 0 de TC a 10 segundos más o menos. Comportamiento transitorio, la respuesta subamortiguada oscilatoria, ¿ya? Aproximación exponencial a 100 grados Celsius. Estabilización completa antes de los TC
los T 50 segundos ya. Bueno, empieza acá, como se ve en la gráfica, desde aproximadamente 10 segundos hasta 50 segundos en los intervalos que propusimos. Se genera la estabilización, que es ideal para el horno que estamos. No tiene sobresalto bueno, al comienzo sí tiene un sobresalto, pero ya después se estabiliza y justamente en 100 grados Celsius el sistema va a responder satisfactoriamente. La estabilización final, como dice el punto 4, el valor final 100 grados Celsius exacto. El error de estado estacionario 0. Eso es bien que tenga un estado estacionario 0 para esta función propuesta. Confirmación visual. La curva es suave y continua. Se ve ahí. Línea de referencias bien marcada. Ahí está la referencia. 100 grados Celsius. Punto TC resaltado con precisión. Ahí, punto rojo ya. Bueno, esta sería la conclusión de esta gráfica, que es la respuesta de la función IDT que propusimos. Bueno, acá la conclusión de la gráfica área bajo la curva de IDT. El área total confirmada, bueno, área 1 es 20 unidades al cuadrado. Cálculo analítico, bueno, como lo calculamos anteriormente, hoy a través de software y teórico. 10 más 10 son unidades 20 al cuadrado. 20 unidades al cuadrado, que sería el área total. Verificación numérica del error, bueno, también se verificó en el código que da este error que es muy pequeño. Comportamiento de las dos fases. ¿Ya? Aquí está el tramo de 0 a TC. Área por debajo de la curva, debajo de 100 grados Celsius. 10 unidades al cuadrado. ¿Ya? Y de T a TC, el área sombreada de la curva, sobrepaso con 10 unidades al cuadrado, como se ve acá en la figura. Punto de transición claro, el TC, 1,386 segundos, marcado en rojo. Decaimiento en la exponencial rápido, ya aquí se genera un decaimiento a los 10 segundos. Se ve acá en la gráfica. Contribución después de los 20 segundos despreciables de la oscilación, ya. Visualización efectiva, ya bueno, el área sombreada en claro azul es lo que se está calculando del área bajo la curva. Bueno, la escala de I de 0 a 25 máximo 20 unidades al cuadrado, ya. Y de 0 a la escala de X de 0 a 50, no se completa ahí, como se ve en esta gráfica. Buenas tardes, profesor Jaime. Aquí su alumno Jimmy Mundaka presentando. ¿Qué ventajas ofrece este control frente a un sistema tradicional? Bueno, el esquema on-off tradicional opera por bandas muertas, alternando ciclos de encendido y apagado con baja granularidad en el control de la variable de proceso. Esto genera fluctuaciones, mayores consumos energéticos y aumento en el desgaste de componentes por ciclos térmicos repetidos. Nuestro controlador PID integral, en contraste, modula continuamente la señal de salida del actuador, por ejemplo, un calefactor eléctrico, según la magnitud del error acumulado, logrando precisiones de más o menos 0.1 grados Celsius, lo que obtenemos mejores tiempos de respuesta, mayor eficiencia energética y estabilidad térmica, incluso ante perturbaciones exógenas con menor solicitación mecánica y eléctrica de los equipos. ¿Cómo mejora la seguridad del sistema el uso de las integrales? La implementación del término integral en el algoritmo de control PID para sistemas térmicos industriales, como hornos, proporciona una solución robusta frente a perturbaciones y errores sostenidos. El controlador integral acumula las desviaciones ante variables de procesos, en este caso temperatura medida, y la consigna setPoint, y genera una acción correctiva que elimina el error en estado estacionario.
Así el equipo opera dentro de rasgos térmicos seguros, evitando picos de sobretemperatura o subtemperatura que pueden comprometer la integridad de equipos, productos y operadores. El resultado es una respuesta estable, predecible y segura ante variaciones del entorno. Observación gráfica de la corrección con integral incorporada. En la gráfica se puede visualizar la evolución temporal de la temperatura en el horno controlado por el PID. Esta gráfica que puede ver acá, inicialmente la temperatura inicia en 80 grados Celsius, distante del set point de 100 grados Celsius del sistema. Mediante la retroalimentación negativa y la suma acumulada del error, compensa rápidamente la falta de energía térmica, alcanzando el punto de referencia, que es este de acá, que es el tiempo de cruce, sería de 1.386 segundos, o sea 1.4 segundos. La curva muestra convergencia sin oscilaciones significativas posterior a la corrección inicial, lo que evidencia la supresión efectiva del error residual por la acción integral. El sistema se estabiliza, con cero error estacionario y mínima fluctuación. Desarrollo y revisión de ideas. El desarrollo del sistema comenzó con la selección de sensores de medición de alta precisión como el PT100 y termocouples, asegurando exactitud en la captación de la variable térmica. Se implementó un controlador PID digital sobre PLC Siemens, modelando el proceso físico y validando la ley integral con simulación en MATLAB y Simulink. Durante la fase de ajuste, se analizó el comportamiento dinámico mediante el área del error residual. El área es igual a 20 unidades al cuadrado, que es el área de error, optimizando los parámetros de la acción integral para evitar sobreimpulsos y lograr un rendimiento térmico conforme a los requisitos industriales. Bueno, en conclusión, la integración de la acción integral en sistemas de control PID para hornos industriales garantiza supresión efectiva de errores en estado estacionario, minimiza el riesgo operativo y optimiza el consumo energético. El sistema no solo mantiene la temperatura en el set point de referencia, sino que asegura la convergencia rápida, estable y sin oscilaciones. El conjunto hardware, sensores PLC, y software, algoritmos PID y simulaciones, permite validar científicamente el funcionamiento, evidenciando que la aplicación del cálculo integral es esencial para la automatización moderna, la seguridad de las personas y el rendimiento industrial. Muchas gracias, profesor, por escucharnos.